Hola hermanos, buen día. Pues como ven ahora la comunión que podemos tener como iglesia es a través de este medio, ¿no? Los medios, para esto sirvió lo que en otro tiempo yo llegué a pensar que, bueno, ¿qué caso tiene, no? Si es mejor comunicarnos personalmente, pero pues todo tiene un propósito, todo tiene su porqué. Y todo Dios lo tiene bajo control. Bien, hermanos, pues los saludo con gusto y pues precisamente hablando de que Dios tiene todo bajo control, antes de dar la enseñanza que a mí me tocó dar, que es sobre la aprehensión de Jesús, precisamente por estos tiempos que vamos a festejar la Semana Santa, la Pascua, que nuestra Pascua es Jesús. Antes que nada yo quería compartirles una cita donde Dios me hablaba mucho sobre esto que está pasando, sobre esto del coronavirus, que Dios tiene el control siempre. Y una cita donde Dios me ha hablado mucho y que me gustaría que si la buscaran y la leyéramos, está en Isaías. Se encuentra en Isaías 26:20. Isaías 26:20 dice: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Amén, hermanos. Esta palabra cuando yo la leí tocaba mi corazón y pues, ¿qué estamos viviendo? Ahorita esto que está pasando no nada más es esto me recordaba para sin querer o nos traía a mente siempre cuando el pueblo de Israel, ¿no? En Egipto fueron guardados para que cuando pasara la muerte no tocara a los primogénitos. Me recuerda lo mismo, me recuerda ese tiempo y cómo Dios todo tiene en control. Cómo Dios tiene todo en control y ahora no nada más le habla a un pueblo, sino ahora es a toda la humanidad, a todos, porque en todo el mundo están sus hijos, sus seguidores, los que le buscan con sinceridad, los que sí han tenido un corazón agradecido, y para ellos es esta palabra. Pero también aquellos que a lo mejor no han tenido un corazón, a lo mejor no han tenido esa disposición, sigue la gracia, sigue la misericordia y Dios sigue hablando tanto para los que sí tienen un corazón para el Señor, que perseveren, que sigan adelante, para los que no tienen, que se aperciban que los tiempos que vienen son peligrosos, y para los que no, para los que rechazan, aún Dios ha prolongado un tiempo para que ellos busquen de Él y no se pierdan. Amén, hermanos. Entonces, para empezar, yo quería darles esta cita que tocó mi corazón y que me recordaba, y que Dios me habla aquí y me dice: entra en tus aposentos. Amén, hermanos. Bueno, esa era una cita que no habla de lo que voy a compartir hoy, que habla del complot para prender a Jesús. Ese complot que está para prender a Jesús, que nosotros, yo creo que no hay quien no haya visto alguna película donde hablan, donde se ve cómo la agarran, donde se ve cómo reconocen que Él vino a hacer bienes, pero no lo aceptan. Entonces, ese complot definitivamente está en esas películas, pero ese complot ha estado desde siempre. Desde siempre hay gente usada para que el plan de Dios no se lleve a cabo. Siempre ha habido, desde los inicios ha estado ese complot, y ese complot que fue usado para que los
llamados para que los que creen en el Señor, para los que buscan, no reciban lo que Dios tiene para ellos, que es la salvación. La salvación. Los que buscan, los que reconocen que hay un Dios, tienen una recompensa y esa es la salvación. Y ese complot lo podemos ver si recordamos pues desde Adán y Eva, ¿no? Desde Adán y Eva ya estaba ahí en el Edén, ya había dado Dios su bendición del Edén, de un lugar, yo me lo imagino hermoso, yo me lo imagino perfecto, que ya había esa comunión con el Señor íntegra, que no necesitábamos nada, hacer nada, sino era una relación perfecta, armónica, en amor, como es nuestro Dios. Pero hubo quien, y la mayoría conoce esa historia, ¿no? Que hubo quien engañó a Eva y por ese engaño fuimos pues destituidos, fuera. Ahí ya vemos desde el inicio cómo ya empezó Satanás, el diablo, a querer detener la obra de Dios. Pero a Dios nadie lo detiene. Dios siempre está en control y Dios sabe todo. Dios conoce todo. Dios sabe todo lo que iba a pasar, todo lo que está pasando, pero Dios da un tiempo. Dios a veces permite porque nos da la libertad, no nos hizo a la humanidad, ni a Adán ni a Eva como robot de que obedece esto y esto vas a hacer. No, nos dio la libertad de elegir. ¿Qué elegimos? ¿Elegimos obedecer a Dios o elegimos obedecer a los malos pensamientos que no vienen de Dios o decidimos obedecer a nuestro propio pensamiento, a nuestro propio razonamiento? ¿Y cómo se compara nuestro pensamiento a los pensamientos de Dios? Limitado, muy limitado. Definitivamente nuestros pensamientos no nos llevan a nada bueno, pero los pensamientos de Dios nos llevan a lo bueno, a lo correcto, a lo que Él quiere, a su plan de que nos dio vida, nos creó, nos formó para que seamos una generación, una familia en Él, con Él, para estar con Él desde siempre. Pero como les vuelvo a repetir, Adán y Eva, pasó eso. También recordamos que aunque fueron sacados del Edén, también la generación se fue aumentando, pero fue aumentando la maldad, ¿no? Fue aumentando la maldad y como la maldad era mucha, llegamos al colmo del Señor y ¿qué pasó? El diluvio, otra vez, ¿no? Destituir, quitar, arrancar. Es una generación mala, perversa, pero salvó a 8, ¿no? Nos recordamos de Noé, su familia, lo salvó. ¿Por qué? ¿Por qué lo salvó? Porque tenían un corazón conforme al Señor, porque lo buscaban, porque aunque la maldad era mucha y todo, ellos se guardaron para el Señor. ¿Por qué? Porque hay una conciencia, aunque no conozcamos del Señor, hay una conciencia de que pues, no estoy haciendo lo correcto, no es grato a los ojos de Dios, y se guardaron para el Señor. Igual en Sodoma y Gomorra, ¿no? Cuando fueron destruidos. ¿Por qué? Porque la maldad aumentó, porque el pecado siguió y fueron destruidos con fuego, con azufre. Y cómo fue aumentando también el juicio del Señor, ¿no? La maldad se fue aumentando y el juicio fue aumentando. Primero Adán y Eva destituidos, los echó fuera. Trabajen ahora. Si aquí todo lo íbamos a tener, no fácil, pero más, sin tanto sudor, sin tanto esfuerzo, sin tanto trabajo, ahora acá trabaja, ¿no? Con el sudor de tu frente, que recibimos la consecuencia de nuestra desobediencia. Luego el diluvio, ¿no? El diluvio, tanta maldad fue aumentando. Aquí ya no nada más fueron echados fuera, sino aquí destrucción con agua toda la humanidad. Luego en Sodoma y Gomorra, ¿no? Fue aumentando, fue peor. ¿Por qué? Porque fueron destruidos, toda una ciudad destruida por fuego y azufre.
Entonces, esto nos hace reflexionar cómo está el hombre, ¿no? ¿Cómo estamos? Estamos tocando el corazón de Dios para que cada día se enoje, su ira se encienda más, o estamos teniendo una conciencia de obedecer al Señor, de obedecerlo con ese deseo de decirle: Dios, sí sé que está toda la maldad y todo, pero yo no quiero causar tu ira, yo quiero agradarte. Y Dios nos enseña la forma de agradarle. Dios desde un principio, ha mandado a sus profetas que anuncien que vendrá un Salvador, que lo esperemos, que esperemos la promesa. Se ha cumplido. Nosotros somos una generación que hemos visto el cumplimiento de esa promesa, que vendría el Salvador. Primero lo anunció y luego lo cumplió, pero en el camino de que lo anunció y de que lo cumplió, ha habido mucha oposición, mucho engaño, mucha mentira, muchos muertos también por no permitir que llegara la salvación a la humanidad. Pero Dios tiene todo el control. Dios tiene todo el control. Esa es una verdad absoluta, porque lo que Él dijo en su palabra que haría se ha venido cumpliendo. Y tan se ha venido cumpliendo, hermanos, que esto de la pandemia, de esta cuarentena, no es nada que sea nuevo para los que conocen su palabra. Sabíamos que iban a venir situaciones complicadas, pero Dios nos dice: confía, yo he vencido al mundo. Y no fue una excepción el día que ya vino Jesús, el día que ya se cumplió, el día que Él vino a salvar a los perdidos, que andaba haciendo bienes, andaba sanando, andaba liberando, andaba anunciando que hay esperanza, que hay vida, que en el Señor tenemos esa limpieza total, de que Él ha quitado esa condenación que teníamos y que nos ha llenado de su gracia y de su perdón, pero que era necesario que muriera un justo por los injustos. Era necesario. Pero aún para que se diera eso, pasaron muchas cosas, ¿no? Pasaron muchas cosas, y que me gustaría que fuéramos a la palabra para ver todo lo que pasó. Yo sé que muchos ya lo saben, pero es bueno recordar, porque además es mandamiento, ¿no? Es mandamiento que recordáramos su muerte y su resurrección. Entonces recordemos cómo se fue dando todo esto. Por favor, les invito a que me acompañen a Juan 18, del 12 al 14. Amén, hermanos. Pues Juan 18, del 12 al 14, dice: entonces la compañía de soldados, aquí ya es cuando ya van a prender a Jesús, ¿no? Ya Judas, ya sabemos esa historia, que Judas lo traicionó, lo vendió y ya fueron por él. Entonces en el 12 dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Sí, hermanos, pues como ven que aquí Caifás lo quiso hacer por él mismo, ¿no? Porque pues ahí el que era más reconocido, el que tenía pues el rango más alto, era el sumo sacerdote, y él era el que gobernaba y mandaba. Y cómo viene Jesús y
y se siente amedrentado, ¿no? Porque si él tenía toda la autoridad, todo el poder, ¿por qué viene otro que no lo reconoció como hijo de Dios y que me viene a quitar la atención? Todos lo seguían a él porque andaba haciendo bienes, porque andaba sanando, andaba liberando. Él se sentía la máxima autoridad ahí, espiritual, pero definitivamente la máxima autoridad espiritual siempre ha sido Dios, siempre ha sido. Entonces él dijo, era el 14, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Caifás dio el consejo, pero Dios ya tenía todo el control. Esto ya estaba anunciado que moriría uno por todos, y no nada más por el pueblo, por toda la humanidad. Pero él vino por él, no para que se cumpliese la escritura. No discernía los tiempos de Dios, no discernía que era el Hijo de Dios, que era el Mesías, el esperado, no. Su pensamiento estaba en que él quería tener toda la autoridad y el que quería tener toda la atención, y que ante él todo el que lo veía y todo fuera sometido ante él. Entonces se sintió amedrentado, pero él dijo, Jesús entonces dijo a Pedro, dijo, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo, pero con otros fines, ¿no? Y ya después vemos y vean la forma, ¿no? Vean la forma, con soldados, con el tribuno, con los alguaciles, le prendieron a Jesús y lo ataron. Y no era necesaria tanta gente, no era necesario. Jesús humilde, o con humildad, él estaba dispuesto a lo que Dios ya le había mandado. Entonces, y todavía le ataron. No era necesario, Pero vamos por favor ahora, igual, en Juan 18, pero ahora vamos por favor del 12 al 14. No, esa ya la leímos. Del 19 al 24. Perdón, hermanos, pero es que cambia todo, se siente raro. Del 19 al 24, dice así: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado oculto. ¿Por qué me preguntan a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. En esta enseñanza, hermanos, en esta poquitita enseñanza del 18 al 24, cómo Dios aquí pone ya en práctica el mandamiento que Él dio, que fuéramos y predicáramos el Evangelio. Porque cuando le pregunta el sumo sacerdote qué doctrina enseña, y Jesús sabía que él ya sabía. Jesús todo lo conoce, pero le dijo: yo públicamente he hablado y anunciado, pero dice: pregúntale a los que han oído. Entonces aquí ya Jesús ya no predicó, aquí ya Jesús ya nada más era cumplir lo que Dios tiene establecido, y dejó ese mandamiento, dejó esa tarea, por así decirlo,
a los que han oído la verdad. Si tú y yo hemos oído la verdad, es una tarea. Nosotros tenemos que hablar. Y aunque no nos pregunten, si nos preguntan, hablar que Jesús es el Salvador. Pero si no nos preguntan, llevar el mensaje de salvación. Y luego cuando Jesús dijo esto, dice que el alguacil le dio una bofetada. Ahora, aquí yo veo tres tipos de personas. La que sabe, conoce la palabra, sabe lo que viene, pero la rechaza. La rechaza porque quiere la gloria de este mundo, quiere disfrutar, quiere ser reconocido, quiere tener autoridad, y definitivamente sin Dios no la podemos tener, no tenemos nada de eso, no nos corresponde. Pero más sin embargo sabemos y reconocemos que hay mucha gente que tiene la gloria de este mundo, tiene autoridad, tiene poder, y quieren tener. Pero ¿qué caso tiene si todo se queda? Todo se queda. ¿Qué autoridad queremos si nosotros no tenemos esa autoridad? No nos gobernamos por el mundo, nos gobernamos por Dios. El que de veras tiene la verdad es gobernado por el Señor. No nos engañemos. No querramos ni gobernarnos por nosotros mismos, ni por nuestro pensamiento, ni nuestro razonamiento. Porque nuestro razonamiento pues es ilógico, ¿no? Es ilógico. Ay, ¿cómo un hombre va a pagar por todos? Pero no era cualquier hombre. Es Dios mismo que se humilló a sí mismo y tomando forma de hombre para pagar por ti y por mí. Y como dijo el sumo sacerdote, nos conviene. Se oye feo, pero sí nos conviene. Nos convino que muriera el justo por los injustos. ¿Sí, hermanos? Y entonces veo esta parte, ¿no? Cómo bofetearon a Jesús, y muchas veces nosotros, ¡ay, qué feo!, ¿no? Cuando veo esa película, ¡ay, qué feo!, ¿por qué hicieron eso? Muchas veces nosotros llegamos a hacer eso. Ya se cumplió, ya Dios está dando su vida, ya dio su vida por nosotros, y nosotros, al menospreciar su palabra, lo llegamos a bofetear. Al no obedecer su palabra como lo que Él ya dijo, no seguir el camino que Él nos enseñó, lo llegamos a bofetear. Menospreciamos. ¿Por qué? Porque como el sumo sacerdote queremos hacer lo que nosotros queramos, lo que nos gusta, tener nosotros la autoridad, tener nosotros ese dominio sobre. No. Eso nos va a llevar a la perdición. Y por último, hermanos, Él fue flagelado, Él fue lastimado. Todo eso ya lo sabemos, pero todo lo que en aquel entonces pasó, sigue pasando hoy. Sigue pasando hoy. Murió el justo por todos los injustos. Y me gustaría que me acompañaran, por favor, a Juan 18:38, que dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Jesús es la verdad, lo sabemos. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Entonces ahí hubo un intercambio, el justo por los injustos. Barrabás era un ladrón y Jesús no tenía pecado y vino a salvarnos. Cuando yo veía esta parte, hermanos, en realidad
Eso nos pasó. Barrabás merecía estar en la cruz, ser crucificado por ladrón, y estuvo Jesús en su lugar. La verdad es que la humanidad, cada uno de nosotros, somos Barrabás. Nosotros somos Barrabás, nosotros somos los pecadores, el que pecó, porque aquel que dice que no tiene pecado se hace mentiroso. Todos pecamos. No es lo mismo decir, ay, es que yo no hago mal a nadie, yo al contrario hago bienes, doy esto, doy lo otro. Yo no soy malo, todos somos malos. Porque aunque no hemos robado, aunque no hemos hecho físicamente algo, lo hemos pensado. Y aunque con el hecho que ya lo pensamos, ya somos pecadores. Y en realidad aquí se cumplió lo que Dios vino a hacer en el mundo, de que nos convenía, se oye feo, pero es la verdad, nos convenía que muriera un justo por los injustos. Se cumplió. Y aquí donde Barrabás tomó el lugar, perdón, al revés, Jesús tomó el lugar que le correspondía a Barrabás, esa es la verdad. El lugar, ese precio que pagó Jesús, me correspondía a mí, te correspondía a ti. Pero murió el justo por los injustos. Siéntete bienaventurado, hermano. Si tú le has creído al Señor Jesús, Él te ha sanado, Él te ha salvado, Él te ha perdonado tus pecados y Él te ha llevado, te ha trasladado de tinieblas a luz, de tinieblas a luz. Pero sí hay una diferencia para el que cree y para el que no cree. Sí hay una diferencia, porque la cita que, aunque no la leíamos, la de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién no se va a perder? Ya pagó el justo. ¿Quién no se va a perder? El que le cree y le obedece. Pero ¿qué pasa con el que no cree y que no le obedece? Condenación eterna. Si ganamos vida eterna, sí hay diferencia, sí hay una diferencia. Él, el justo, pagó por toda la humanidad. Ya, libres de esa condenación. Pero el que le cree y le sigue, tendrá vida eterna. Pero ¿qué con el que no? Entonces yo te invito, hermano, a que sigamos perseverando, sigamos adelante, sigamos obedeciendo lo que Dios tiene, lo que Dios ya dijo que haría, y Él tiene todo en control. No caigamos en temor ahorita que está pasando todo esto, porque si caemos en temor, entonces ¿en quién estamos confiando? ¿Qué queremos ganar nuestra vida? ¿Qué queremos salvar nuestra vida? La misma palabra de Dios nos dice que el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de Jesús, la salvará. Y también nos dice, ¿no?, que morir en Cristo nos es ganancia. Nos es ganancia. Entonces no tengamos temor. Al contrario, Dios tiene todo el control. Y es tiempo de que esa palabra que Él nos ha dado, ya la estamos poniendo en práctica, porque Él nos está llevando a ese aposento donde nos dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra las puertas tras ti, escóndete un poquito, porque por un momento en tanto que pasa la indignación. Amén, hermanos. Pues démosle gracias a Dios por su palabra. Amado Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque verdaderamente, mi Dios, tú tienes todo el control. No está pasando nada que tú no permitas. Y gracias, mi Señor, por darnos la bendición tan grande de celebrar la Pascua, aunque sea a distancia, mi Señor.
pero de querer tener esa celebración de la Pascua que eres tú, Jesús, que nos trajiste la salvación. En el nombre de Jesús te agradezco todo lo que nos has dado. Amén. Oye.